Nací en 1947, en una época en que una niña obediente valía más que una niña inteligente. Crecí en San Miguel de Allende, cuando todavía era solo una villa de calles empedradas y muros bajos, sin turistas ni fotógrafos extranjeros. Mi casa estaba al final de una cuesta de tierra, con un portón de madera que crujía cada vez que alguien pasaba. Desde el patio se divisaba la copa de un enorme aguacate, donde mi madre colgaba paños para secar. Mis hermanos peleaban todo el tiempo, y yo siempre. Trataba de mantenerme al margen, sentada con mis cuadernos. Papá decía que la mujer que piensa demasiado termina sola, y mamá me miraba con pena, como si supiera que yo ya andaba un poco perdida. La escuela era pequeña, con paredes desconchadas y bancos torcidos, pero dentro de ella me sentía digna. La maestra Elvira me llamaba cabeza de viento, pero era ella quien me prestaba libros a escondidas, como si me entregara cerillas para encenderme por dentro. Leí El Principito en una tarde de lluvia, y lloré como si fuera mi propia historia. Escondía los libros bajo la esterilla donde dormía con mi hermana, envueltos en un trapo viejo. Por las noches leía a la luz de un farol, con el miedo constante de que papá me descubriera. Cada página era un peldaño hacia afuera de esa villa que parecía eternamente igual. Aquellas historias me hacían soñar con ciudades enormes, donde las mujeres usaban pantalones y hablaban alto sin pedir disculpas. Recortaba imágenes de París y las pegaba en un cuaderno que ocultaba al fondo del baúl de la ropa de invierno. A veces soñaba con aviones, aunque nunca hubiera visto uno de cerca. Tenía fiebre de conocer el mundo, pero nadie en la villa encontraba eso bonito. Era más fácil que me tildaran de rara o presumida antes que intentar comprender. Con el tiempo aprendí a disimular, a fingir que disfrutaba ayudar a mamá a remendar sábanas. Pero algo latía dentro de mí como un tambor lejano. Sabía que mi vida no cabría en ese vestido que mi madre cosía. Para mí. Lo sabía, pero no podía contárselo a nadie. Recuerdo el olor de la masa de maíz en el aire, las mañanas que arrancaban con rancheras en la radio y el cacareo de las gallinas en el patio. Nuestra casa era modesta, con paredes de adobe pintadas de blanco y una cruz de madera sobre la puerta de la sala. Mamá rezaba cada noche, arrodillada, pidiendo protección para que mi padre regresara sano del trabajo. Don Antonio era albañil, de manos hábiles pero con palabras duras para sus hijas. Hablaba a gritos, pisaba con fuerza y tenía la mirada de quien no tolera preguntas. Nunca me pegó, pero el miedo que le tenía era más profundo que cualquier bofetada. Cuando entraba, la casa cambiaba de temperatura, como si hasta los mosquitos se quedaran callados. Mamá era pequeña y diestra con la aguja, cosiendo vestidos de fiesta que nunca eran para ella. La veía en silencio, doblarse sin quebrarse, como una hoja fina al viento. Mis hermanos pasaban el día jugando a la pelota o ayudando a papá en la obra, pero conmigo era distinto. Debía barrer, aprender a cocinar, estar lista para el día en que algún joven del pueblo pidiera mi mano. Mamá repetía que era natural, que la mujer que estudia demasiado se queda sin novio. Pero yo no quería un matrimonio, quería el mundo. Quería caminar por calles que no supieran mi nombre. Me sentía prisionera de una rutina que no elegí, de una esperanza que no podía nombrar. Guardaba todo en mi interior como si fuera un pecado. A veces subía al tejado para mirar el horizonte y fantasear con que más allá comenzaba otro país. Allí, por unos minutos, alcanzaba a ser libre. El día que todo empezó a cambiar fue un sábado bochornoso de abril, cuando hasta las sombras parecían exhaustas. Tenía 17 años y aquel día desperté antes de lo habitual, con un nudo en el pecho que no sabía explicar. Me levanté antes que cantara el gallo, antes de que sonara la radio, antes de oír el crujido del portón. Bajé descalza al patio, donde el aroma de las guayabas maduras me envolvió como un perfume excesivamente dulce. Me senté en un banco de cemento junto al aguacate y observé a los pájaros con envidia, pensando que sabrían bien a dónde iban. Mamá vino a buscarme para ayudar con la masa de los tamales, pero le dije que necesitaba un rato a solas. No insistió, tal vez vio algo en mis ojos. Volví a la habitación y saqué uno de los libros escondidos, uno que narraba la vida de una mujer que viajaba sola por Europa. Lo hojeé sin leer, deslizando los dedos por las palabras como si recitara una plegaria. José entró sin llamar. Me reprochó por estar parada y dijo que papá me pondría en mi lugar si se enteraba de mis ideas locas. Guardé silencio, con el corazón en la garganta, deseando desaparecer. Cuando se fue, cerré la puerta con fuerza y rompí a llorar en silencio, mordiendo la almohada. En ese instante sentí que algo dentro de mí estaba al borde de romperse. No era ira ni pena, era un desespero silencioso, la certeza de que o cambiaba todo o el tiempo me consumiría, como a mi madre. Al mediodía, doña Elvira llamó a la puerta, envuelta en su chal azul oscuro y con sus zapatos de cuero gastado que crujían secos sobre el suelo. Había venido a recoger un vestido que mi madre cosía para su sobrina, pero aprovechó para preguntar por mí.
Mamá contestó con un tono dulce, el de quien oculta la preocupación, diciendo que yo andaba demasiado callada, más que de costumbre. La escuché desde la cocina, con el pulso acelerado y las manos heladas. Cuando Elvira me llamó, salí a la puerta con el rostro limpio pero los párpados húmedos. Me observó con esos ojos que conocían secretos y preguntó si aún escribía en mis cuadernos viejos. Asentí, sin atreverse a confesar que había dejado de escribir por semanas, temiendo que alguien los hallara. Entonces, con voz conspiratoria, me reveló que había conseguido una beca para un curso en la capital, 3 semanas de clases de literatura y hospedaje en una pensión. Me quedé paralizada, como si me hubieran ofrecido un pasaje de huida. Dijo que debía elegir a una alumna y que había pensado en mí. Mis piernas temblaron y mi lengua se trabó. Mamá guardó silencio, mirada al suelo, y supe que era un cruce de caminos. Si aceptaba, papá podría desalojarme de casa. Si rechazaba, quizá jamás tendría otra oportunidad. Fingí serenidad, di las gracias y pedí un tiempo para pensar. Pero por dentro, mi mundo ya se había volteado. Aquella tarde salí a caminar sola hasta la capilla de San Rafael, como hacía cuando necesitaba escapar de miradas ajenas. Llevaba mi cuaderno en el rebozo y avanzaba despacio por las calles de piedra, eludiendo carretas y miradas curiosas. El sol me pegaba en la espalda y sentí el sudor recorrerme como aviso de que algo iba a suceder. Entré en la capilla, me senté en el último banco con el corazón apretado y las manos heladas. El silencio adentro era tan denso que casi oía mis pensamientos clamando auxilio. Escribí un par de líneas en el cuaderno, pero las rasgué con rabia. Tenía miedo de parecer desagradecida, miedo de parecer superior, como decía mi padre. Pero también sentía que si no aceptaba esa oportunidad, mi alma se marchitaría como las flores del altar. Recé sin convicción, pidiendo una señal que nunca llegó. Solo escuché el chirrido de la puerta y el crepitar de una vela al encenderse. El aroma a cera e incienso me mareó, como en un sueño. Me quedé hasta que sonaron las campanadas 4 veces, cada golpe rompiéndome por dentro. Al levantarme, supe que ya no podía fingir que todo estaba bien. Regresé a casa con pasos lentos, el cuerpo ligero y pesado a la vez, como si cargara una decisión incierta. Mamá cosía en silencio en la cocina, los lentes a punto de caerse y la frente perlada de sudor. Me senté a su lado sin decir nada, prestando atención al repicar de la aguja en la tela, cual metrónomo que marcaba mi pulso. Tras varios minutos, le pregunté qué haría ella si pudiera estudiar fuera. No contestó. Enseguida, solo suspiró y miró al vacío, con la mirada perdida como quien recuerda otro tiempo. Habría escapado, dijo en un susurro casi inaudible. Aquellas palabras me traspasaron como secreto de siglos guardado. Permanecimos un rato en silencio y, en esa pausa, sentí un puente erigirse entre nosotras, tejido con los sueños que nunca pudo cumplir. Fue la primera vez que vi a mi madre como mujer, no solo como madre. Quise abrazarla con fuerza, pero no reuní valor. Me levanté, fui a mi cuarto y comencé a preparar una bolsa pequeña, algunas mudas de ropa, mi cuaderno y un retrato de ella de niña. No era coraje aún, solo precaución. Pero ya era más de lo que había hecho por mí misma. Nací 2 veces al día siguiente, me desperté antes que todos, con el golpeteo de la lluvia fina en las tejas y el aroma a tierra mojada colándose por la ventana. Permanecí acostada, escuchando cómo la casa despertaba, el crujir de la cama de mis hermanos, el silbido de mamá en la cocina, la carraspera de papá antes de irse al trabajo. Cuando supe que empezaban las voces, me levanté, me lavé la cara y fui directo a ver a Elvira. La caminata hasta la escuela me aceleró el pulso y casi tropecé con cada piedra del camino. La encontré ordenando papeles en el aula. Al verme, esbozó una sonrisa cómplice. Permanecí en el dintel un instante, ensayando las palabras, hasta que finalmente dije, quiero ir. Quiero hacerlo. Ella asintió con sencillez y me extendió una ficha para rellenar, como si fuera lo más natural del mundo. Para mí, era firmar mi destino. Me senté en la primera fila y completé cada casilla con mano temblorosa. Al terminar, guardó el papel en un folder azul y sentenció, ahora depende de ti. Salí de la escuela con las piernas flojas y el alma latiendo. El cielo seguía gris, pero dentro de mí un sol pequeño comenzaba a brillar. Regresé a casa y encontré a papá en el patio, limpiando sus zapatos con un trapo viejo, el ceño fruncido como siempre. Pensé en contarle, pero las palabras quedaron atascadas. Me miró de reojo y preguntó por qué tenía cara de haber hecho alguna tontería. Le dije que estaba cansada, y refunfuñó que las mujeres perezosas sobraban. Subí a mi cuarto y me quedé mirando el techo, sintiendo la lluvia como latido triste. Mamá entró un rato después, me observó sin preguntar y dejó un plato de tortillas con frijoles junto a mí. Comimos en silencio, como 2 reclusas que conocían la existencia de una puerta sin atreverse a abrirla.
Al acabarle, mostré la ficha de inscripción y sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque no dejó caer ni una. Puso la mano en mi hombro y dijo, vas. Por mí, por ti. Ve. Fue la frase más hermosa y a la vez triste que me dirigió. En ese instante comprendí que partir también era un acto de amor. La semana que siguió transcurrió con el secreto ardiendo en el bolsillo. Me despertaba al alba, ayudaba a mamá con las tareas y fingía normalidad, mientras por dentro contaba los días como quien atesora una moneda para un billete de escape. La salida sería el sábado siguiente a las 5 de la mañana, en la parada junto al mercado. El tiempo parecía ralentizarse, como si la villa entera supiera que algo estaba por suceder. José y Toñito seguían con sus tropelías, y María de las Mercedes me seguía por la casa, quizá intuyendo mi partida. Una mañana, me dio una piedrecita azul que halló en el patio y dijo, para que recuerdes de mí. La guardé y prometí no desecharla nunca. A veces subía de nuevo al tejado para mirar hacia el norte y sentir la brisa como preludio de la ruta. Papá, en una de sus mañanas, me pidió ayuda para cargar sacos de cemento y remató, tienes que aprender el valor del esfuerzo. Fui en silencio, con las manos temblorosas y el pulso al galope. Aquello pesó menos que aparentar ser la hija sumisa que él esperaba. Al terminar, sentenció que, por fin me estaba volviendo mujer, y ese comentario me estremeció por dentro, despedía a una versión mía que él nunca conoció. La víspera de mi partida, empaqué lo esencial, 2 mudas de ropa, mi cuaderno con recortes, la piedrecita de María y un retrato de mamá con María en brazos. Cenamos sin palabras, yo contemplaba cada detalle de esa casa como si fuera la última vez, el mantel bordado, el crujir de la radio, el aroma del guiso en la estufa de barro. Papá salió con los vecinos, brindando, y sentí un alivio fugaz. Mamá me ayudó a escoger un abrigo, por si llovía en el camino, y nos sentamos en la cama en silencio, oyendo el coro de grillos y el segundero del reloj. Me entregó una medalla de plata con la Virgen de Guadalupe, reliquia de su abuela, y prometí llevarla siempre. Aquella noche no dormí, la ansiedad me estrujaba el estómago. Repasé mentalmente lo que diría en la terminal si me preguntaban por qué viajaba sola. Tenía miedo, claro, pero también una determinación mayor. Cerré los ojos y recé por tener valor de no darme la vuelta. El sábado al amanecer me levanté con el primer canto del gallo. Me vestí con la blusa blanca de botones nacarados y la falda azul marino que mamá ajustó con esmero. La casa estaba en un silencio tan pleno que escuchaba mis propios pensamientos reverberar. Mamá estaba en la cocina, envolviendo un trozo de pan con mantequilla para mi camino. Me besó en la frente y dijo, ve con Dios, hija. Su mirada me lo dijo todo sin palabras. Salí por la puerta trasera para no despertar a mis hermanos ni alertar a papá. El aire de la mañana olía a tierra húmeda y a leña quemada en la casa vecina. Avancé con pasos cortos hasta la esquina de la calle principal, donde doña Elvira me aguardaba con su chal y un semblante sereno. No cruzamos muchas palabras, me entregó el boleto y mencionó que alguien de la secretaría me esperaría en la terminal. El autobús llegó a las 5 en punto, sus faros rasgando la niebla como ojos vigilantes. Al subir, sentí que dejaba parte de mí en ese suelo empedrado. Me acomodé junto a la ventanilla, apreté la medalla y di una última mirada atrás. San Miguel todavía dormía, pero dentro de mí, un nuevo mundo despertaba. El viaje fue largo y traqueteante, con paradas en aldeas que parecían idénticas a la mía. Por la ventana veía paisajes que jamás imaginé, montes envueltos en bruma, campos que parecían mantas verdes, mujeres vendiendo café en vasitos de cristal. Cada curva de la carretera se sentía como pasar de página en un libro. A mi lado, una señora dormía recostada en el cristal y un niño masticaba cacahuates con las manos manchadas de tierra. Llegamos a la capital casi al mediodía y el calor me golpeó como un puñetazo. Quedé paralizada en la terminal, intentando aparentar seguridad, hasta que una mujer con un gafete me llamó por mi nombre. Me condujo hasta una camioneta ruidosa que nos dejó en la pensión. El edificio era modesto, limpio, y mi cuarto tenía una cama de hierro con sábanas blancas y una ventana que daba a un árbol frondoso. Me recosté un instante, asimilando que aquello era real. Por primera vez, nadie sabía quién era mi padre ni qué esperaban de mí. Sentí que podía comenzar de cero, sin el peso de mi apellido ni los juicios ajenos. Las clases arrancaron el lunes en un edificio antiguo de escaleras de madera que crujían a cada paso. Las aulas bullían de voces más libres de las que jamás escuché. Los profesores hablaban con pasión, abrían puertas en mi mente con cada ejemplo y me emocionaban describiendo a Virginia Woolf. En aquella primera sesión de literatura, alguien dijo que las mujeres merecían un lugar propio para pensar y escribir, y algo se encendió en mi interior. Me apunté a los debates, aunque mi voz temblara. Volví a escribir, textos cortos llenos de preguntas, descubriendo la valentía que guardaba. Por la noche,
Me sentaba en la cama con la ventana abierta, escuchando el murmullo de la calle y soñando despierta. Me enamoré de la librería de la esquina, donde el vendedor me llamó señorita escritora al verme comprar un cuaderno grueso. Todo era nuevo y, pese al miedo de fallar, una felicidad tímida me acompañaba. En esas 3 semanas algo cambió en mí para siempre. Era como descubrir la vida con las manos, no solo con la mirada de los libros. Aprendí a orientarme sola, a tomar el trolebús correcto, a decir no entendí sin ruborizarme. Escribí cartas a mi madre sobre las clases, la comida de la pensión, los libros hallados, pero oculté mis lágrimas de nostalgia. Aquella libertad también dolía, lloré el duelo de la niña que fui. Durante un taller, la profesora pidió relatar un momento decisivo de la infancia. Narré la vez que mi madre me hizo probar una falda nueva y me señaló que estaba lista para ser esposa de alguien. Al leerlo, el aula guardó silencio y la docente me miró con reconocimiento. Supe que no estaba sola en esa historia compartida. Volví a la pensión y anoté, tal vez haya un lugar para mí, aunque sea pequeño. Guardé esa frase como semilla. Cuando llegó el momento de regresar, sentí un miedo nuevo, volver a la casa donde todo seguía igual, donde mis pasos ya no encajarían. Traté de no pensar en ello, disfrutando cada clase como el último bocado de un pastel. Me uní en confianza a Julieta, compañera de León, quien planeaba huir con un grupo de teatro. Compartimos sueños y risas entre galletas y confidencias bajo el cielo capitalino. El último domingo nos despedimos con llanto, me obsequió un pañuelo azul y advirtió, no vuelvas y vas a morir por dentro, Sebas. Lo guardé como talismán. El autobús de regreso parecía arrastrar kilómetros a cuentagotas. Al llegar, papá estaba de brazos cruzados en la puerta, midiendo mi figura con la mirada. Me preguntó si había aprendido algo útil, reí al hablar de poesía y me espetó, la poesía no llena el estómago. Entró sin esperarme. Mamá me abrazó con fuerza y susurró, gracias a Dios volviste. Mis hermanos reaccionaron con desdén, pero María me tendió la piedrecita azul que había caído sin que yo la notara. Esa noche rescaté mis cuadernos del baúl, incapaz de enterrar mis sueños. Pasé horas contemplando el techo, tratando de encajar la nueva Sebastiana en un hogar que no me abrigaba. Al día siguiente, vestí el delantal y ayudé a mamá, mis manos temblaban demasiado para sostener la aguja. Ella notó mi temblor y, sin reproche, me ofreció un té de manzanilla y posó su mano en mi hombro. Los días posteriores fueron un limbo, la misma villa, con su reloj que sonaba a mediodía y vecinos jugando dominó en la plaza. Pero yo era otra. Todo me resultaba estrecho, como una prenda que dejó de ajustarse. Intenté retomar mi rutina, madrugar, colaborar, asistir a misa. Dentro de mí habitaba un silencio severo, nutrido de nostalgia por un futuro aún incierto. Me llamaban distraída, con la cabeza en las nubes. Incluso Elvira me advirtió que alimentar grandes sueños en un pueblo tan pequeño era peligroso. No respondí, y de regreso rompí uno de mis cuadernos, no para olvidar, sino por miedo a retener. Mamá escuchó el estrépito del papel y no preguntó. Quizá intuía el conflicto que yo misma no comprendía. Aquella noche sollocé con el travesaño empapado, los ojos agotados. Papá se volvió más severo. Decía que andaba desgajándome y, endiosada, tras mi regreso. Cada desacierto se convertía en motivo de reproche. Me llamó desperdicio de falda, y esas palabras dolieron más que un golpe. Empecé a ausentarme lo más posible. Iba al mercado, al pozo por agua, al patio, donde el viento al menos era libre. Un atardecer, mientras recogía la ropa tendida, papá me convocó con voz helada. Entré a la sala y me entregó una carta. Un conocido de la obra pretendía presentarme a su hijo, un joven de buena familia. Mi corazón se detuvo al comprender lo que eso significaba. Fingí ánimo, prometí pensar y huí a mi cuarto, pasando la noche en vela, sabiendo que si no actuaba, decidirían mi destino. Los días posteriores se arrastraron como una procesión sin fin. Cada hora repetía la anterior y el tiempo parecía resignado a no avanzar. Mamá notaba mi silencio, pero no insistía, solo dejaba el plato caliente sobre la mesa y me lanzaba miradas cargadas de comprensión. Papá, obsesionado con el pretendiente, repetía su idilio con la carpintería y la madurez que yo adquiría. Un domingo, anunció que el joven vendría la semana siguiente. Mi garganta se llenó de angustia. Aquello era una sentencia. Esa misma noche abrí el baúl, reuní mi cuaderno, la piedrecita, el pañuelo de Julieta y la medalla de mamá. Lo metí todo en una bolsa de tela y me senté al borde de la cama hasta el amanecer. No tenía a dónde ir, pero no podía quedarme. Esperé a que la casa despertara, cumplí mis tareas con un nudo en la garganta y, al caer la tarde, me acerqué a la cocina. Me arrodillé junto a mamá y dije, tengo que irme, mamá. Si me quedo, me muero. Detuvo la cuchilla,
Inhaló profundo y apretó mi mano. No lloró, pero sus ojos se enrojecieron. Confesó que esperaba ese día y sacó un dinero que había guardado en una cajita de botones. Metió las monedas arrugadas en mi bolsa, junto con pan y queso. Me abrazó con tanta fuerza que casi sentí su aliento en mi pelo, y afirmó que yo era más fuerte de lo que jamás fue. Nos quedamos un rato en silencio, escuchando el borboteo de la olla. Cuando papá regresó, fingí dormir, aunque mi corazón retumbaba como un tambor. Me levanté en la oscuridad, calcé mis sandalias y salí sin mirar atrás. La calle estaba vacía y la luna oculta tras nubes, mis pasos resonaban demasiado fuerte. Caminé hasta la parada con el pecho en llamas. No sabía si huía o renacía, solo sabía que debía marcharme. Esperé en la penumbra, abrazada a mi bolsa como único tesoro, hasta que el autobús emergió sin luces, un espectro en la negrura, y casi no frenó. Subí con premura, pagué temblorosa y elegí el último asiento junto a la ventana. El chofer ni reparó en mí. Dentro, olía a polvo y gasolina. Observé el paisaje que se deslizaba veloz, borrándose tras de mí como tinta diluida. Sentí un miedo salvaje, anónimo, que me oprimía el estómago y me invocaba a gritar. Pero junto a él llegó un alivio profundo, casi gozoso. Pensé en María durmiendo con su muñeca, en mamá con su delantal floreado y las agujas marcadas en los dedos. Incluso recordé a papá y deseé que hubiera sido otro hombre. Pero sobre todo repetí, ahora solo soy yo. Por primera vez, mi vida dependía de mí sola. Y eso asustaba, pero era hermoso. Saqué mi cuaderno y escribí en la penumbra, con letra vacilante, hoy, Sebastiana se salvó de desaparecer. Cerré los ojos y dejé que el ronroneo del motor me arrullara. Llegué a la ciudad con los primeros rayos del alba y el corazón al descubierto. No sabía dónde dormir ni qué hacer ni a quién acudir. Pero aunque perdida, me sentía más viva que nunca. Anduve por calles aún vacías, con mi bolsa al hombro y el pañuelo de Julieta atado al cuello. Recordé la pensión donde me alojé durante el curso y la pequeña biblioteca pública cercana. Llegué antes de la apertura, y al entrar, sentí mis ojos arder de emoción. Pregunté por doña Cecilia, la bibliotecaria que me prestó aquel libro de poemas. Me reconoció al instante, me ofreció un café y un rincón donde reposar, y conmigo llegó un periódico con ofertas de trabajo. Pasé el día entre estantes, rodeada de libros, silencio y esperanza. Al caer la noche, dormí en un colchón trasero de la biblioteca y escribí, la libertad no es liviana, pero es mía. Cerré mi cuaderno con un suspiro de promesa. Dormí 3 noches en ese depósito improvisado, donde el colchón escaso reposaba sobre sacos de estopa. El ambiente olía a humedad y a libros viejos, y la luz que entraba por la ventana parecía tímida, como si no quisiera despertarme del todo. A mi alrededor, cajas de donaciones apiladas hasta el techo y una máquina de escribir descompuesta que me fascinaba, pese a no funcionar. Durante el día ayudaba a ordenar estantes, limpiaba las mesas y etiquetaba libros con mi letra pequeña, mientras doña Cecilia me relataba historias de autores que creí inalcanzables. Era una mujer seca al hablar, pero con ojos cálidos, como diciendo, yo también estuve donde tú estás. Compartíamos almuerzo en silencio, tortillas frías y queso blanco envuelto en papel encerado. Por la tarde, me dejaba leer junto a la ventana, buscando anuncios de empleo en diarios viejos. Un día hallé una oferta en un taller de costura que contrataba sin experiencia, y anoté la dirección con manos trémulas. Al irme, Cecilia me susurró, no naciste para callar, Sebastiana. Ve. Esa bendición resonó en mí. El taller estaba en una calle angosta de fachadas descoloridas, con olor a café recién hecho de una casa vecina. Llamé a la puerta con los nudillos sudorosos y el corazón al galope. Me recibió una mujer alta, con un moño descuidado y un labial rojo que apenas quedaba. Era doña Leonor, con voz rasposa y mirada inquisitiva. Preguntó mi nombre, mi procedencia y por qué quería aprender el oficio. Tragué saliva y respondí, porque vi a mi madre coser y necesito trabajar. Me observó largo rato. Y ordenó, muestra tus manos. Extendí las palmas y ella examinó cada callo, como leyendo un libro. Dijo, tienes marca de aguja, no mientes. Sonrió, me entregó una caja con retazos y me indicó que empezara a alinear. Me senté en un rincón entre montones de telas y maniquíes cubiertos, y mis dedos cosieron con devoción, como si rezara. Cuando terminé, Leonor palmeó la pieza, suspiró y concluyó, sirve. Vuelve mañana. Salí tambaleante, con una sonrisa apenas contenida, alguien me dijo por primera vez que servía. Esa noche regresé extenuada a la biblioteca y encontré a Cecilia dormida en la mecedora, un libro abierto en el regazo y los lentes torcidos. La observé un rato, grabando el crujir de la mecedora y el aroma a hierbas del té a medias. Anduve despacio al depósito, me quité los zapatos y me senté en el colchón.
Encendí la vela que dejaba encendida para mí, su llama temblorosa proyectó mi sombra alargada en la pared, grotesca y poderosa. Saqué mi cuaderno y repasé la página. Recién escrita, describiendo cada aroma del taller, el tacto áspero de la tela y la reverberación de ese sirve. Escribí sobre mis manos, recién legitimadas, y cuánto deseaba ser como esas costureras expertas. Llené la hoja hasta que la vela casi se consumió y tuve que apagarla para que no chamuscara la estantería. Luego, en la penumbra, escuché la ciudad dormida, un perro ladrando, risas lejanas, el tintineo de un campanario. Pensé en mi madre, en cómo quizá me buscaba con los ojos tristes en casa, en cómo fingiría normalidad para protegerme. Sentí culpa, mucha. Pero también supe que había elegido vivir. Con temor, frío y sin un rumbo fijo, pero entera. Y eso era todo lo que jamás creí conseguir. Al día siguiente, volví al taller antes del amanecer, con el rostro hinchado de sueño y la mente alerta. La puerta seguía con el cerrojo oxidado y un cartel desgastado. Esperé en el escalón, abrazada a mi bolsa, evocando mis años de infancia y la espera de mamá. Cuando Leonor llegó, vestida de rojo y con un cigarro sin encender, me saludó con un leve gesto. Entré y busqué mi asiento. Aquella tarde me enseñó a trazar moldes. El patrón es como el corazón, si cortas mal, no hay arreglo. Concentré cada porción de mi ser en guiar la tijera por el algodón crudo. El corte crujió contra el hilo, creando un ritmo hipnótico. Leonor me observó con un medio sonrisa. Luego, con voz suave, murmuró, sirve. Corrí a mi banco, cosí descalza sintiendo el piso fresco y el calor del fierro. Escuché a las demás comentar clientes caprichosos y reírse de novias desmayadas sobre la máquina. Por primera vez me sentí parte de una hermandad de mujeres. Al mediodía compartimos tortillas y rebanadas de mango en un bote de Coca-Cola tibia que celebramos como banquete. Leonor me pasó 5 notas en un sobre, es poco, pero es justo. Guardé el dinero en mi cuaderno, entre recortes de París y Roma, y salí embargada por una fiesta silenciosa. Esa noche encontré a Cecilia dormida en la mecedora con un libro sobre Rosario Castellanos abierto en el regazo. Me acerqué y la contemplé en silencio, absorbiendo el crujir del mueble y el perfume de su té. Me quité los zapatos y me acomodé en el colchón. Encendí la vela y mi propia sombra se alargó en la pared, distante y nueva. Releí mis notas, la tijera, el patrón, el olor a tela quemada, el sobre con dinero, la aprobación de Leonor. Describí la sensación de reconocimiento, de tener valor por mí misma. Escribí sobre las manos de las costureras, maestras de su oficio, y mi ansia de parecérmelas. Llené páginas hasta que la llama menguó. Luego, acostada en la penumbra, escuché ruidos, un perro, risas, un campanario distante. Pensé en mi madre, en cómo me extrañaría, en su silencio protector. Sentí culpa. Mucha. Pero también el alivio de haber elegido vivir. Y ese alivio, entendí, era mi mayor logro. Al día siguiente, me llamaron al fondo del taller. Leonor quería enseñarme a tomar medidas. Me entregó una cinta métrica gastada. Practiqué. Primero con mis compañeras, cómo sostenerla firme, cómo hablar con dulzura sin ceder poder, cómo sonreír con respeto. Luego, con una clienta real, una señora elegante, perfumada con talco, cabello sujeto con una flor de plástico. Pulsé mi pulso, medí su cintura y su pecho, sosteniendo su mirada. Ella me llamó, delicada, y dijo que le recordaba a su nieta. Salí con la cinta al cuello como una medalla. Renata me palmoteó y suspiró, ahora sí eres del equipo. Almorzamos sentadas en cajones de madera, tortas de papa y pastel de queso, y Renata me prestó un pintalabios rosa claro. Todas rieron al verme usarlo. Seba se vuelve capitalina, dijeron. Esa broma me dio calor. Por primera vez me reconocí mujer en el espejo. Aquella noche fui a la fuente, saqué mi cuaderno y escribí, el amor más grande es el que construimos para nosotras. El viento me azotó los tobillos, anunciando mi rumbo. Pasaron semanas de lluvias finas y persistentes que humedecían el taller, impregnando el aire de pan mojado, madera húmeda y café recalentado. Las costureras trabajaban en silencio, sin clientes por las calles embarradas. Ordené moldes en una caja de madera y escuché mi cuerpo, exhausto pero vibrante de una energía indescifrable. Al final de la jornada, Leonor me llamó, puedes quedarte todo lo que quieras, pero recuerda, la libertad asusta hasta a quienes te aman. Esas palabras me retumbaron toda la noche. Regresé a la biblioteca con la cabeza cubierta por el pañuelo de Julieta y los pies empapados. Cecilia leía cuentos a unas vecinas, me senté en silencio y sentí la gratitud punzar en el pecho. Una de ellas me dijo, pareces a punto de partir de nuevo. Sonreí sin responder. Más tarde escribí, la libertad duele, pero duele más la resignación. La lluvia goteaba en el alero y el aroma a lavanda del ramo seco de Cecilia me arropaba.
No hallé respuestas, pero hallé calma. Al día siguiente, Leonor me entregó una caja de madera con retales antiguos, seda, encaje y algodón de vestidos que hizo para una actriz de radio, una periodista que nunca volvió y una costurera que murió en el parto. Quiero que hagas con esto un vestido que narre tu historia. Sumergí las manos en esos fragmentos, sintiendo el pasado en cada hebra. Llevé la caja a la biblioteca y pasé horas dibujando en mi cuaderno, una falda ligera como el viento del patio de mamá, mangas largas como los brazos que me sostuvieron, botones diminutos como las piedrecitas azules de María. Al lado anoté, esto soy yo, esto es mi abuela, esto es la ausencia de mi padre. Cecilia vio los bosquejos y sonrió, estás bordando tu relato con hilos. Cosí el vestido a escondidas en ratos libres, con hilos blancos y puntos firmes, como cosiendo mi alma al tejido. Cuando terminó, lo colgué en la pared y lo contemplé. Era sencillo, pero completo. Leonor me abrazó con austeridad y afirmó, este vestido eres tú. Y creí en ello. Esa noche me probé el vestido frente al espejo sucio del depósito. El tejido se acomodó a mi cuerpo como si me conociera. Cerré los ojos y respiré hondo, orgullo, pertenencia, renacimiento. Caminé por las calles desiertas con la falda danzando a mi alrededor. Los vecinos me miraban, algunos sonreían, otros fruncían el ceño, pero yo seguía erguida. Me detuve en la fuente, el mismo banco donde tantas veces lloré mis anhelos, y me senté. Un niño corrió, se detuvo y soltó, pareces un personaje de libro. Reí y agradecí, eso era justo lo que quería hacer. Regresé a la biblioteca. Con el corazón palpitante, como si hubiera hallado a mi verdadera amiga. Guardé el vestido con la delicadeza de quien conserva una carta de amor. En mi cuaderno apunté, hoy existí completa. Y nadie tuvo que pedirme perdón por ello. A la mañana siguiente, mientras barría la entrada, oí mi nombre pronunciado con la cadencia ancestral de mi infancia. Giré y vi a José, el rostro tostado por el sol, la gorra ladeada y la mirada baja. Mi cuerpo se congeló al pensar que me había venido a buscar. Él me entregó un sobre con letras de mamá, te extraño, pero estoy más orgullosa que triste. Sigue. También traía una bolsa de guayabas de nuestro patio. Me habló de las habladurías de la villa y de cómo Elvira había difundido mi paradero. No supe qué decir. Lloré sin vergüenza al sentir que crecer duele, pero salva. Después de ese encuentro, una melancolía serena se instaló en mí, y entendí que cada elección deja huecos, pero también crea espacios nuevos. Guardé la carta junto al primer sueldo, en mi cuaderno de poemas. Pasé el día cosiendo con determinación, trazando patrones como caminos y cerrando cremalleras como si suturara heridas. Leonor notó mi silencio y me dejó un trozo de pastel de maíz con una nota, cuando duela, cose. Al mediodía compartí historias con Renata y su empanada, y comprendí que los hombres raramente saben amar sin lastimar. Por la noche, hice té de canela para Cecilia, leí en voz alta un fragmento de Castellanos y sentí las palabras golpear mi pecho. Ella me instó a publicar, no eres nadie, por eso debes contar. Sus palabras giraron en mi mente como semillas. Empecé a planear mi regreso a San Miguel, no como la hija arrepentida, sino como la mujer que forjó su destino. No para quedarme, aún no, sino para demostrar que estaba viva y entera. Lo conversé con Cecilia, Leonor y Renata, cada una aportó sustento a mis dudas. Cecilia me regaló una mochila vieja, Leonor me prestó una falda y Renata me ofreció su valor. El sábado siguiente emprendí el viaje. Con mi vestido de retazos, mis cuadernos, las cartas de mamá y dulces empaquetados como despedida. Antes del amanecer abordé el autobús con el corazón despierto. La carretera y sus curvas me acercaron a lo familiar, montañas y tejas rojas. Al llegar a la plaza de San Miguel valoré mi traje guardado en la bolsa. Caminé sin prisa por la calle de mi infancia, y el portón de madera crujió sin intimidarme. Me quedé unos minutos frente al umbral, absorbiendo el aroma a tierra seca y azahar. Cada paso evocaba recuerdos, la piedra donde me ocultaba a leer, el canto de grillos nocturnos, el pañuelo bordado de mamá. Llamé con dedos temblorosos y fue María quien abrió, con ojos tan grandes que iluminaron su rostro. Me abrazó con fuerza, apretando mi cuello para que no escapara. Yo correspondí, sintiendo que parte de mí siempre pertenecía allí. Mamá apareció tras ella, con un rostro más envejecido pero la ternura intacta. Lloramos en silencio. Papá no estaba. Entramos y todo olía igual, frijoles guisados, telas colgadas, estática en la radio. Me senté en mi vieja silla con María en brazos y conté lo justo, que vivía, trabajaba y escribía. Mamá escuchó con la mano en el delantal y la otra sobre mi rodilla. Cuando pregunté por papá, solo dijo, él sabe que estás, y vendrá cuando quiera. No insistí. Dormí en mi cuarto, con el vestido junto a la cama, y escribí, volver es distinto a quedarse. Al alba, empacé mi bolsa y me despidí.
Papá no apareció. Mamá me dio tortillas envueltas en un paño bordado y un frasco pequeño de dulce de leche, para que recuerdes el sabor del hogar. María me entregó otra piedrecita azul, más suave y firme, para que la suerte perdure. Las abracé con amor y gratitud, prometiéndome no desvanecer nunca. Llegué a la terminal con la mochila al hombro y el ánimo firme. El autobús llegó puntual y subí con todo lo que importaba, mi historia, mis palabras, mi vestido y mi elección. Me senté junto a la ventana, viendo cómo la villa se hacía minúscula. Exhalé. Profundo, ya no era fuga, era partida consciente, con raíces y alas. Abrí mi cuaderno y volví a escribir con letra segura, sin prisa, volví. Partí. Y ahora, soy.